El siguiente trabajo, aprendizaje de matemáticas y física en estudiantes universitarios en modalidad virtual, se presentará dentro del marco del 11º Encuentro Internacional sobre la Enseñanza del Cálculo, Ciencias y Matemáticas. Los autores, Javier Romero Torres, Magali Martínez Reyes, Esperanza Cotero Regalado. Los dos primeros del Centro Universitario UAM Nezahualcóyotl y la tercera participante del Centro Universitario UAM Valle de Chalco, de la Universidad Autónoma del Estado de México. El contenido de la presentación abarcará unos antecedentes, se establecerá el objetivo de la investigación, se describirá el caso de estudio, se mostrará el diseño del instrumento utilizado para recabar la información y en la última parte se presentarán los resultados junto con las conclusiones. Como antecedentes, en febrero de anterior hubo afectaciones en las clases presenciales por la contingencia sanitaria con coronavirus, específicamente en la Universidad Autónoma del Estado de México. La afectación fue de 88,000 estudiantes y más de 5,000 profesores, los cuales abarcan o están englobados en 85 carreras universitarias, representando ellas el 80% de modalidad presencial. Entonces, debido a esa contingencia y continuando con el ciclo escolar, se decidió la modalidad en línea o virtual para continuar los cursos. Por otro lado, el año anterior, en los centros universitarios de la UAM presentaron una tasa negativa del 23% en cuanto a inscripciones de modalidad virtual. Entonces, por un lado, había una especie de rechazo de modalidad virtual, al menos en los centros universitarios, y por otro lado, se obligó a esta modalidad como ser la utilizada para continuar con el semestre 2020A. En ese sentido, el objetivo de ese trabajo es evaluar el aprendizaje desde la perspectiva del estudiante universitario en la modalidad virtual de unidades de aprendizaje que están enmarcadas en áreas de matemáticas y física. El caso de estudio constó de 2 centros universitarios de la Universidad Autónoma del Estado de México, Nezahualcóyotl y Valle de Chalco, integradas 3 ingenierías en nuestro estudio en transporte, en sistemas inteligentes, en computación y una licenciatura, comercio internacional. A excepción de ingeniería en computación, los 3 carreras están ofrecidas en el Centro Universitario Nezahualcóyotl, mientras que ingeniería en computación es ofertada en Valle de Chalco. Se abarcaron 17 unidades de aprendizaje. En el cuadro se observa asignadas a una materia, a un área en específica, matemáticas, por ejemplo, álgebra lineal, álgebra superior, cálculo. Física, es magnetismo, mecánica, termodinámica. Matemáticas aplicadas, que tienen que ver con macroeconomía y matemáticas aplicadas al comercio. Y una rama identificada por nosotros como estadística, que tiene que ver con la probabilidad. El diseño del instrumento en línea fue un cuestionario que constó de 30 preguntas seccionadas en 3 apartados. En uno de ellos se cuestionaba características del estudiante. En otra sección se plantearon las valoraciones
acerca de las plataformas de video y plataformas educativas, como la frecuencia de uso. Durante la sesión, la modalidad virtual para finalizar el semestre 2020A. La tercera sección estaba integrada por preguntas para obtener las percepciones acerca del nivel de aprendizaje por parte de los estudiantes. La validación del instrumento se hizo a través de encuestas piloto, las cuales permitieron afinar las preguntas, el vocabulario, las secciones, el orden de las preguntas, con la finalidad de que quien contestara esta encuesta no tuviera interpretaciones. Para las percepciones acerca del aprendizaje de las plataformas de video educativo y frecuencia de uso, se utilizó una escala Likert de 5 niveles, donde 1 era totalmente en desacuerdo, 2 en desacuerdo, 3 indiferente, 4 de acuerdo y 5 totalmente de acuerdo. En la imagen inferior se observa la primera página del cuestionario en línea. A través de los coordinadores de carrera, en donde estaban incrustadas las unidades de aprendizaje que fueron motivo de este cuestionario, solicitamos apoyo para su aplicación, difusión de la liga, para que los estudiantes accedieran a ella y pudieran contestarla. La encuesta en línea fue aplicada en agosto 2020, en la parte final de ese mes. Se recabaron 204 encuestas. Desgraciadamente, la tasa de respuesta no fue alta. Las proporciones de respuestas fueron 62 para Nezahualcóyotl y 38 para el Centro Universitario Valle de Chalco. En la tabla de abajo se muestra una radiografía de las características de los estudiantes. 2 de cada 3 cuestionarios fue contestado por hombres en relación a las mujeres. El 82% de los estudiantes que contestaron la encuesta están considerados en un estatus regular y el 17% como irregular. El 53% cursó el segundo semestre, cerca del 20% el cuarto, décima proporción cursó el sexto y un 17% de los que contestaron el cuestionario estaba cursando otro semestre. En cuanto a la carrera, el 40% fue contestado por estudiantes que estudian ingeniería en transporte, seguido de ingeniería en computación, después comercio internacional y con cerca del 10% estudiantes que cursan sistemas inteligentes. En cuanto a la calificación que habían obtenido los estudiantes en la unidad de aprendizaje en línea durante el 2020A, se encontró que un poco más del 12% había obtenido una calificación máxima, cerca del 30% había obtenido de 9 a 9.9 y de 8 a 8.9 una tercera parte. De 7 a 7.9, 13.7. Y cerca del 10% había obtenido una calificación menor a 6.9. A partir de este momento se estarán presentando los resultados generales junto con las conclusiones acerca de las percepciones que los estudiantes nos emitieron a través del cuestionario. Cabe señalar que estos resultados son generales. Actualmente aún estamos analizando la base de datos para obtener un análisis y resultados, por ende, más finos. En cuanto a la percepción acerca del número de sesiones que se llevaron a cabo durante
la modalidad virtual en el semestre 2020A, se encontró que existen aparentemente tres niveles del número de sesiones. Se encontró que si las sesiones eran hasta 5 veces durante el periodo de contingencia, específicamente la duración del semestre, se encontró que las percepciones son negativas, es decir, están entre 1 y 2. Recordar que el 1 y 2 representa las percepciones negativas que no estaban de acuerdo los estudiantes con, en este caso, con el número de sesiones llevadas a cabo. Posteriormente se identifica un intervalo de una percepción positiva, el cual cambia de negativa a positiva, es decir, 4, considerado un aspecto positivo igual que el 5. A partir de 5 sesiones, los estudiantes consideran un juicio positivo, un juicio positivo de la cantidad de sesiones llevadas a cabo. También se encontró que un mayor número de sesiones arriba de 10, la percepción del estudiante no mejora. Se mantiene constante en positiva, en estar de acuerdo con esa cantidad de sesiones, pero no cambia, no aumenta positivamente. Se encontró que la máxima percepción en cuanto al número de sesiones es cuando se llevaron a cabo 7 u 8 sesiones. Percepción acerca de la duración de las sesiones de trabajo que se llevaron a cabo. Se encontraron principalmente 2 rangos de duración de la sesión. Si la sesión duraba menos de 20 minutos, el estudiante asigna una valoración negativa y hay una especie de transición entre 20 y 40 minutos si dura la sesión. Es decir, es una etapa en donde hay una especie de diferencia acerca del estudiante en cuanto a la duración. Está pasando de un aspecto negativo a positivo. Y se encontró que si la sesión duraba más de 40 minutos, existía una percepción positiva. También se percibe que esa percepción positiva no se modifica a mayor cantidad de minutos que durase la sesión. En promedio, la duración de sesiones para el Centro Universitario Nezahualcóyotl fue de 72 minutos y 56 para Valle de Chalco. Se encontró que las mayores percepciones se alcanzan a partir de 90 minutos para Valle de Chalco y de 50 minutos para Nezahualcóyotl. Es decir, si consideramos que la duración de la sesión es controlada por los profesores, estos tienen un arma para poder indicar una percepción positiva o negativa acerca de sus clases. En cuanto al desempeño y percepciones del aprendizaje adquirido durante la etapa en modalidad distancia en el semestre 2020 para materias ligadas a matemáticas, física, matemáticas aplicadas y estadística, se encontraron los siguientes resultados. En relación al desempeño profesional, del profesor, se encuentra que 84% considera que el profesor tuvo un desempeño adecuado, positivo, para estudiantes del Centro Universitario Nezahualcóyotl, mientras un 72% de los estudiantes consideró que su desempeño del profesor había sido adecuado, positivo. En cuanto al desempeño del estudiante, se encontró que 83% y 76% respectivamente para el Nezahualcóyotl y Valle de Chalco calificaron como un desempeño positivo. Hay que
considerar que esta valoración es una especie de autoevaluación del propio estudiante. Cabe resaltar que aparentemente existe una relación entre ambos desempeños. Es decir, si el estudiante observa un desempeño alto del profesor, él también tiende a esforzarse o meterse más en su parte, en su proceso de aprendizaje. Ese es un resultado que impacta, que podría tomarse de la siguiente manera. Los profesores debemos de echarle ganas en nuestros cursos, en nuestras clases, en nuestra parte que nos toca, para que el estudiante sea impactado de forma positiva. En cuanto a la percepción de que si el estudiante había adquirido mayor aprendizaje en modalidad virtual en relación a la modalidad presencial con el cual antes de la contingencia había trabajado, se encontró que casi la mitad de los estudiantes de Nezahualcóyotl y 33% de Valle de Chalco indicaron que habían alcanzado un mayor aprendizaje en comparación al modo presencial. Este resultado plantea que la modalidad virtual no está, al menos en la etapa en la cual se vivió en el semestre 2020B, pero los estudiantes no percibieron realmente un aprendizaje mayor. Por otro lado, 28% y 33% de los estudiantes de Nezahualcóyotl y Valle de Chalco indicaron que habían obtenido un menor nivel de aprendizaje. Cabe recordar que esta proporción de los que indicaron un menor aprendizaje están considerados como una tercera parte de los estudiantes. Y casi una mitad de ellos consideran que aprendieron más. De cualquier manera, es un resultado que nos está indicando a nosotros como profesores que falta un desempeño más adecuado por parte del profesor para repercutir positivamente en los estudiantes. Cabe señalar que este resultado que se está presentando es general, aún no se relaciona con otras variables. Por ejemplo, la calificación que obtuvo el estudiante, si está catalogado como irregular o regular, en qué semestre está. ¿Ok? Para finalizar, esta investigación, este trabajo muestra los resultados generales y parciales en cuanto al avance de la explotación de la información. Se espera más adelante poder hacer análisis de variables cruzadas y sobre todo establecer un modelo, específicamente un modelo de elección ordenada que nos permita relacionar el nivel de aprendizaje percibido por los estudiantes controlando variables asociados al estudiante y aquellos elementos o herramientas o frecuencia de uso de las herramientas que fueron utilizados por los profesores como plataformas educativas, plataformas de video, actividades realizadas, tipo de actividades realizadas, duración de las actividades, para que impacte en ese nivel de aprendizaje. Ese escrutinio nos permitirá más adelante plantear en específico aquellos elementos que impactan tienen un mayor impacto sobre ese nivel de aprendizaje y por ende nos permitirá obtener algunas recomendaciones dirigidas a los profesores en su quehacer para mejorar ese nivel de aprendizaje por parte de los estudiantes. Es el final de la presentación.
En la plantilla se observa el nombre de su servidor y los demás coautores de este trabajo, así como los correos donde nos puedan contactar en caso de tener algunas preguntas en particular. Gracias.